y finalmente con Ovidio. Hay también dentro del el mito sumerio de la creación y el mito que se tiene en esas prácticas misterias dionisíacas un símil con todo esto que les he venido compartiendo. Por ejemplo, en el mito sumerio se creía que existían dos deidades primitivas dentro del cosmos, Tiamat y Anu, diosa madre y dios padre. Tiamat y Anu entonces procrean y tienen a todo el conjunto de los dioses. Después, cuando Anu ve perturbado su sueño por las risas, el jolgorio y el bullerengue de sus dioses, de sus hijos, decide entrar en una guerra con ellos. Ellos entonces con lo que responden es con un parricidio. Después de esto, los dioses sumerios, acádicos, babilónicos, que vienen siendo pues como un panteón compartido, entran en una guerra de los que quedaban en el bando de Tiamat y de otros en el bando de Ea, que era otra divinidad, cuyo hijo era Marduk, que querían tomar todo el control de, del cosmos, del universo. Al final pues de todo este cuento, Marduk comete un matricidio contra la diosa Tiamat y a partir del cuerpo de la diosa se crean las diferentes constelaciones, los elementos naturales. Se dice pues que de sus fosas nacieron el río Tigris y el río Éufrates, pero entonces pongan ustedes cuidado a cómo surge el ser humano de entre toda esta belicosidad primitiva. Cuando Marduk asesina a Tiamat, todavía estaba por ahí uno de los hijos o creaciones de ella, que era un campeón, un demonio llamado Ginku. Y es a partir de la sangre de Ginku que Marduk moldea también con el barro al ser humano, lo que muestra entonces un origen divino, uno material y también la mente, que es la conexión con todo esto. En los ritos iniciáticos del mundo dionisiaco en la antigua Grecia, se pensaba que el hombre había nacido de la siguiente manera. Zeus había encargado a unos seres del bosque que cuidaran de su hijo Dionisio. Dionisio entonces traía pues gran felicidad, era un ser hermoso, totalmente divino, y los titanes muy celosamente van y lo secuestran. Y después de que lo secuestran, se lo comen, lo ingieren, practican ahí pues un acto pues de no, hierofagia, pues un consumo pues de lo sagrado, de lo divino. Y Zeus frente a esto entonces los extermina con un rayo. De esas cenizas que quedaron de ese castigo por haber asesinado a la divinidad, por habérsela comido, salen los seres humanos que también guardan parte de lo divino, guardan parte de Dionisio y del humus, de la materia, de la tierra, que de hecho pues etimológicamente la palabra materia viene de madera, pues, o sea, es lo más material que se te pueda ocurrir. Bueno, ya entonces después de yo haberles lanzado de una manera un tanto global esta somera definición acerca de lo que es el hombre, podemos proceder a reflexionar sobre la naturaleza del conocimiento humano.
Para esto, entonces yo quisiera empezar con una anécdota que trae Diógenes Laercio en su vida sobre los filósofos, y a partir de esto iremos observando algunas características que guarda dentro de sí el conocimiento del hombre. Se dice que en algún momento hubo una querella entre los pescadores de Quíos, que era una ciudad griega, y la gente de Mileto, porque los pescadores, que ya habían hecho un contrato con las personas de esta ciudad de Mileto, encontraron dentro de su pesca, después de un día de trabajo, un trípode sagrado que se presumía había sido forjado por el mismísimo Hefesto. Para darle una resolución clara a este conflicto, ambas partes entonces acordaron en ir al oráculo de Delfos para que éste con su sabiduría jugase de árbitro y pudiese definir de una manera justa la pugna. Delfos, entonces, que lo que hace es lanzar algunas palabras de inspiración divina que deben de interpretarse. Dice, se le debe de entregar al más sabio. Entonces, claro, los de Mileto obviamente estaban felices porque de su ciudad era Tales, que era famoso por su gran sabiduría. Entonces le llegan a Tales con este armatoste, le llegan con este trípode, y Tales replica, solamente es sabia la divinidad. Devuélvanle este objeto sagrado a Delfos. Es a partir de este momento que se marca una pauta sobre lo que va a significar ese ejercicio de conocer en el mundo occidental. El conocer no me pertenece a mí, yo no lo puedo monopolizar como un individuo, no está supeditado a la fama, no está supeditado a la gloria, no está supeditado a las riquezas, me rebasa. Antes de que yo existiera, ya existía la sabiduría, ya existía el saber sobre lo bueno, sobre lo bello y sobre lo verdadero. El conocimiento entonces no tiene otra finalidad que el conocimiento mismo. Y esto ha sido una constante en el pensamiento occidental. Les comparto otra anécdota propia de Diógenes Laercio que comenta acerca de Tales. Se dice que una vez Tales iba por ahí muy despreocupado de la vida, mirando a las estrellas, mirando el cosmos, mirando todo ese orden bello, todo ese orden divino, proporcional, geométrico, y preguntándose, ¿de dónde vendrá esto? ¿Cuál es la naturaleza de esto que lo sostiene? Y claro, en ese embelesamiento, en esa contemplación del ser, se cae por un agujero. Y entonces una esclava tracia se burla de él. Y esa risa de la esclava tracia no existe en la anécdota de una manera azarosa y por casualidad. Ahí hay un peso simbólico sumamente importante. Era esclava, es decir, estaba subyugada a unas tareas que no se consideraban propias del conocer. Era mujer, obviamente ustedes saben por historia universal que la cosmovisión griega únicamente le daba preponderancia al saber masculino, y era tracia, era extranjera, no era griega, entonces la manera de ella asimilar el mundo para estas personas no era válida. Pero
Aquí lo que nosotros podemos realmente abstraer de toda esta historia es que entonces el conocimiento eh, nos debe de acercar a una contemplación de la totalidad, sea cual fuere que el objeto propio pues a estudiar. Cicerón en las Tusculanas, por ejemplo, trae a colación eh, lo, que se, lo que se cree fue la primera vez en la que se empleó la palabra filósofo, y supuestamente fue Pitágoras. Ya sabemos pues que Pitágoras era un hombre de una formación cosmopolita, había estudiado religión en Egipto, había estudiado religión en la India, geometría, supuestamente se reunió con el profeta Zoroastro, con los magos caldeos, y era una formación ampliamente cosmopolita. Entonces Pitágoras se define a sí mismo como filósofo. Y el rey León, que era un rey de una polis griega, le pregunta, hombre, pues, ¿qué es un filósofo? Es un neologismo sumamente extraño. Pitágoras le responde, hasta hace relativamente poco se le llamaba sabios, sofos en griego, a las personas que tenían una excelencia o una destreza, una arete, una virtud, para desempeñar algún tipo de función o algún tipo de tarea. En cambio, el filósofo es aquel que está subsumido, que está imbuido en la contemplación desinteresada de la esencia y de las causas primeras de las cosas. Pitágoras define al filósofo como un alma bella, porque él ya había pues entendido en el mundo de la India todo este ciclo de la transmigración de las almas, del samsara, porque hasta ese momento el mundo griego no consideraba la inmortalidad del alma, el mundo griego consideraba que el alma era una especie de hálito, un spiritus que en el momento pues de la defunción se separaba del cuerpo, del soma, y se iba hacia el mundo de los muertos. Recordarán ustedes, por ejemplo, que Aquiles le dice a Odiseo que él preferiría ser el esclavo del hombre más miserable del mundo de los vivos al regente, al rey del mundo de los muertos. Les comparto una cita de la Metafísica de Aristóteles que habla de esa naturaleza desinteresada del conocimiento. Aristóteles dice, abro comillas, que la filosofía no es ciencia productiva resulta evidente ya desde los primeros que filosofaron. En efecto, los hombres, ahora y desde el principio, comenzaron a filosofar al quedarse maravillados ante algo, maravillándose en un primer momento ante lo que comúnmente causa extrañeza, y después, al progresar poco a poco, sintiéndose perplejos también ante cosas de mayor importancia, por ejemplo, ante las peculiaridades de la luna y las del sol y los astros, y ante el origen de todo. Así pues, si filosofaron por huir de la ignorancia, es obvio que perseguían el saber por el afán de conocimiento, y no por utilidad alguna. Por otra parte, así lo atestigua el modo en que sucedió, y es que un conocimiento tal comenzó a buscarse cuando ya existían todos los conocimientos necesarios y también los relativos al placer y al pasarlo bien. Es obvio pues que no la buscamos por ninguna otra utilidad. Esta es la única ciencia libre, solamente ella es, en efecto, su propio fin. Ahí también, dentro de la cita, hay una parte que es sumamente interesante, y es que Aristóteles dice que los que empezaron ese conocimiento profundo sobre la realidad
fueron aquellos que ya tenían sus necesidades y conocimientos más básicos subsanados. Entonces eso implica también desligarse un poco de la cotidianidad para poder lograr abstraerse sobre todo el conjunto de la realidad, y ya vamos a ver pues cómo va variando esa perspectiva. Desde siempre el conocimiento se ha planteado como algo libre, porque alrededor de las diversas culturas el acto de conocer hacía semejantes a los hombres con la divinidad. Vean por ejemplo cómo es que la serpiente, o esta parte preconsciente de la mente humana, empieza a seducir a Eva. Le dice, pero es que tú vas a ser similar a Dios. En los textos judíos apócrifos que no quedaron dentro del canon del Antiguo Testamento, hay varias historias sobre este episodio de la expulsión. Una de ellas, acuérdense que dentro de esa cosmovisión antiguamente se compartía con varias deidades. Se pensaba que el que guardaba el jardín no era Yahvé, sino otro titán o otra divinidad llamada Yabó, que había puesto a trabajar a los hombres dentro del jardín. Y entonces los hombres querían ser similares a este y por eso decidieron acceder al conocimiento. Poco a poco entonces el saber del hombre se fue desplazando desde esa contemplación de la fisis, de la naturaleza de las cosas, y empezó a concentrarse en los conceptos que existen y que moran al interior de cada uno y que permiten entender cómo se adecúa la realidad con el pensamiento y el pensamiento con la realidad. Platón en el Fedón, por ejemplo, comenta que Sócrates había sentido una gran decepción con estas formas más antiguas de la filosofía. Sócrates dice que durante mucho tiempo se había sentido entusiasmado por el estudio de los fenómenos naturales. Él quería saber de dónde venían cada cosa, quería descubrir las características del cosmos, desentrañar aquel movimiento interno, aquel dinamis que hacía que éste existiera de una determinada manera y no de otra. Después se acercó a un texto de Anaxágoras y entonces había sentido gran felicidad porque Anaxágoras decía que el universo estaba prefigurado dentro de una inteligencia divina, dentro de una nous primitiva. Y Sócrates entonces sintió un gran revuelo con esto, pero después cayó en decepción porque se dio cuenta que en última instancia Anaxágoras no atribuía a ninguna inteligencia divina el origen del cosmos, sino a aires, materiales, semillas, gérmenes, únicamente pues aquello visible. Y poco a poco se dio cuenta que debía de entrar a evaluar su propio intelecto, que fungía como toda condición para el conocimiento y para los juicios certeros sobre la realidad. Vemos aquí muy claramente cómo entonces ese conocimiento del hombre ya va adquiriendo una connotación muy propia de la investigación. Investigación literalmente significa investigar, es decir, y ese investigare viene de vestigium, que es vestigio, significa recorrer los vestigios.
Toda investigación, y esto es una parte capital que no quiero que olviden, es un diálogo del alma consigo misma, teniendo al logos como horizonte de comprensión. Es en el alma que se suscitan esas grandes preguntas y esos grandes cuestionamientos sobre los diversos aspectos de la realidad social, cultural, natural. Pero el conocimiento no se puede construir de una manera solipsista, no se puede hacer en el aislamiento, en el ostracismo, alejados totalmente del diálogo. Recordemos un poco la etimología de esa palabra diálogo, dialogein. Viene de una raíz indoeuropea y significa a través de, y logein es palabra o discurso. El diálogo es lo que permite reconocer a las verdades no solamente como un ejercicio público en donde lo que yo diga puede ser rebatido o refutado por otros, sino que entonces también se vislumbra ese carácter de universalidad del conocimiento. El conocimiento entonces es lo que en última instancia define al ser humano como tal. Es lo que lo separa de las bestias y de acuerdo con esa concepción clásica los hace más cercanos a los dioses. Por ejemplo, en la Odisea se decía que los cíclopes no tenían ágora ni tenían leyes. Cito la Odisea: los cíclopes, los soberbios, los sin ley, los que no plantan con sus manos frutos ni labran la tierra, no tienen ágora donde se emite consejo ni leyes. Habitan las cumbres de elevadas montañas, en profundas cuevas, y cada uno es legislador de sus hijos y esposas, y no se preocupan por los otros. En contraposición, Aristóteles en la política asegura, y cito: la razón por la cual el hombre es un ser social, zoon politikon, más que cualquier abeja y que cualquier animal gregario, es evidente. La naturaleza, como decimos, no hace nada en vano, y el hombre es el único animal que tiene palabra, es un zoon logikon. La palabra, el logos, es para manifestar lo conveniente y lo perjudicial, así como lo justo y lo injusto. Y esto es lo propio del hombre frente a los demás animales. Poseer él solo el sentido del bien y del mal, de lo justo y de lo injusto, y de los demás valores, y la participación comunitaria de estas cosas contribuye a la casa y contribuye a la ciudad. Logos se fue empobreciendo en la medida en que las traducciones lo fueron empobreciendo. Logos primero fue traducido por el mundo latino, por los romanos como ratio, y ya terminó siendo algo así como palabra, razón o cálculo. Pero es que logos, si bien incluye dentro de su definición el cálculo y la racionalización, no es reductible a esto, es nada más una parte, y yo pensaría que una de las más nimias. Logos también es palabra. Logos es esa estructura universal que es capaz de ser inteligida por un discurso igualmente universal que es propenso de ser puesto en la palestra pública para ser evaluado. Logos entonces es aquello que sostiene de una manera racional a todo el conjunto de la realidad en ese mundo griego. Heráclito, en su resignificación del mundo homérico, atribuye a este logos un carácter aristocrático, aristos, de lo mejor, en el sentido de que domina y de que subyuga a todo el conjunto de la realidad
a su arbitrio que es totalmente racional. El logos heraclitiano también es compartido por los hombres, por la mente del ser humano y por sus palabras. Y él dice que es un chispazo de divinidad que permite traer a colación, traer a la vida aquello que es universal y que me rebasa y que yo no soy capaz de volver comensurable. Por ejemplo, San Agustín en el De Magistro decía que cuando yo digo león no salen leones de mi boca, sino que yo soy capaz de entender este concepto y de relacionarlo con la totalidad, de relacionarlo con todo, de relacionarlo también con mi propio intelecto. En la Odisea, de hecho, ya se tenía por una idea clara que la palabra es cosa de los hombres. Cito la Odisea. Telémaco le dijo discretamente a su madre Penélope: Madre mía, ¿por qué reprochas al amable Aedo que nos deleite como le impulse su voluntad? No son los Aedos culpables, sino en cierto sentido Zeus, el que dota a los hombres que comen grano como el que dota a los hombres que comen grano como puta, hombre, que dota a los hombres que comen grano como quieren cada uno. Para este no habrá castigo, porque cante el destino aciago de los dánaos, pues este es el canto que más celebran los hombres, el que llega más reciente a los oyentes, que tu corazón y tu espíritu soporten escucharlos, pues no solo Odiseo perdió en Troya el día que regresó, Noston, sino que también perecieron otros muchos hombres. Con que marcha tu habitación y cuídate de tu trabajo, el telar y la rueca, y ordena a las esclavas que se ocupen del suyo. La palabra, que en ese contexto aparece como mitos, debe ser cosa de hombres, de todos y sobre todo de mí, que es quien tiene poder sobre este palacio. Recuerden un poco el origen no, el principio de la teogonía de Hesíodo. Las musas, hijas de Zeus, descienden hacia donde el pastor Hesíodo y le dicen que deje sus labores, que deje su trabajo y que se deje poseer de lo divino para cantarle a los hombres que han olvidado ese origen a través de las palabras lo que es todo este ordenamiento universal de la estirpe divina. Se dice que las musas, en Hesíodo lo comenta en su teogonía, se dice que las musas hacen que los hombres sean capaces de dos cosas. Primero, que los reyes puedan administrar justicia, es decir, poner cada cosa en su lugar. Y segundo, que aedos y citaristas entonces se den a la tarea de explicitar, de volver objetivo aquella realidad trascendental, aquella realidad que va más allá de ese sentimiento vacuo del ser humano. Dice, por ejemplo, Heráclito que el logos es el principio filosófico único. De este logos que existe siempre resultan desconocedores los hombres, tanto antes de oírlo como tras de haberlo oído por primera vez. Pues aunque todo acontece según este logos, se asemejan a inexpertos, pese a que tienen experiencia en las palabras y hechos del tipo de los que yo escribo detalladamente, desmenuzando cada cosa según su naturaleza e indicando cómo es. Pero a los demás hombres les pasa inadvertido cuanto hacen despiertos, igual que olvida cuanto hacen dormidos. Escuchando sin atender, absortos se asemejan, les cuadra el testimonio del dicho, presentes están ausentes. Malos testigos para los hombres los ojos y los oídos de los que tienen espíritu que no comprenden el lenguaje.
vemos claramente que aquí Heráclito demarca una postura que va a ser clara para todo ejercicio investigativo, y es redireccionar todas las facultades intelectuales, todas las facultades cognitivas para un entendimiento claro y atento de la realidad. Si bien es una búsqueda desinteresada, si bien es una búsqueda que va más allá de las riquezas, de tener un escalafón en conciencias o qué sé yo, se precisa estar atento a esta realidad para poder abstraerla. La palabra abstraer tiene una etimología que es sumamente bella, que a mí me emociona. Viene de dos palabras más pequeñas, abs y tragere. Abs es literalmente arrancar, arrancar, y tragere es hacia afuera. Es decir, que ya no es solamente un conocimiento inmediato, un conocimiento que me pueda generar alguna utilidad, como saber asar un pollo, prender un fuego, sino que es un conocimiento trascendental que yo puedo arrancar y compartirlo con el resto de la humanidad. Ahora, los griegos tenían algo sumamente claro y lo tenían por cierto. Toda búsqueda de la sabiduría es un camino que se debe de emprender con humildad, porque ya hay varias personas que me han antecedido y hay varios maestros que antes de mí se han preocupado por la verdad. Por ejemplo, Parménides en el poema es sumamente diciente cuando le pide permiso a la diosa para que ésta lo acompañe desentrañando todas las facultades y todas las características propias del ser. Es entonces que Parménides se despoja y se desviste de cualquier arrogancia, de cualquier ficción humana, de cualquier ilusión de poder, y se entrega a sí mismo a lo que es la verdad perfecta. Y la verdad perfecta está encarnada en esta figura poética de ir de la mano de la diosa. Platón en el Fedro también hace algo muy similar cuando dice que todo conocimiento es una erótica con lo divino, es una erótica en donde los dioses se aman a sí mismos a través y por medio de los hombres, no merced de ellos. Esto es un movimiento ascendente por parte del hombre y descendiente por parte de los dioses. Es un eros en donde se empieza a recorrer este camino cuando el alma